Empezamos con el tema de yin y el yang, ¿vale? ¿Cómo lo entendisteis? ¿Más o menos queda un poco claro? Os voy a dar 4 conceptos para que quede, que digamos cuando hablemos de yin y yang nos vengan estos 4 puntos, que es lo más importante, ¿vale? Lo que sí que hablábamos antes es que el yin y el yang siempre depende de algo. El concepto que dimos, que es un poco manido, pero bueno, de la montaña, el punto que le da el sol es el lado yang y el lado oscuro sería el lado yin. Pero claro, depende de si es un amanecer o si es un atardecer, porque el atardecer le estará dando el sol al otro lado de la montaña, entonces cambia el yin y el yang, ¿no? Es decir, siempre algo puede ser yin o yang dependiendo de, por ejemplo, o respecto a con qué lo compares, ¿no? ¿Vale? Siempre algo puede ser yang, pero puede ser menos yang que otra cosa, mucho más yang, con lo cual va a ser a lo mejor más yin. O diremos que es más yin que algo que sea muy yang, por ejemplo, ¿vale? Lo entenderéis un poco más cuando ahora hablemos con el concepto de los alimentos, ¿vale? Que aplicaremos el concepto yin y yang de los alimentos, ¿vale? Pero para que os queden 4 reglas básicas en cuanto a lo que es yin y yang. Son opuestos, ¿vale? Dijimos el otro día, es decir, que tienen sentidos opuestos. En Occidente decimos positivo y negativo, pero es para que entendáis una catalogación de opuestos, ¿vale? No es algo negativo ni nada positivo, sino que son opuestos, ¿vale? A la vez son interdependientes, es decir, uno no puede vivir sin el otro. Son dependientes. Interdependientes, quiere decir, entre ellos son dependientes, ¿vale? Uno no puede vivir sin el otro. Y a la vez tienen o tienden a un equilibrio mutuo, es decir, cuando uno crece, el otro decrece para conseguir ese equilibrio, ¿de acuerdo? Que es el último punto también, es decir, que son intertransformables, es decir, en un momento dado el yin se puede transformar en el yang, igual que el yang se puede transformar en el yin, ¿sí? Esos serían los 4 puntos así importantes para que tengáis claro de lo que sería yin y yang, ¿vale? Pues eso es lo que decíamos de la montaña yin o montaña yang, dependiendo de qué lado esté el sol, ¿vale? Por ejemplo, si yo digo un concepto yang de luz, ¿cuál sería su concepto yin? Día, entonces la oscuridad. ¿Vale? O sea, el sol, muy bien, la luna, podríamos decir. De la energía, es un poquito más difícil. La tierra. Si la energía es algo más volátil, algo más yin, tendrá que ser algo más, por ejemplo, la tierra, algo material, ¿no? Lo material sería lo yin y lo etéreo sería lo Además más. que la corriente siempre la tira a la tierra, es por algo que la neutraliza, ¿no? Podríamos decir, exactamente. Concepto de yang arriba, lo yin sería, ¿vale? Más o menos se queda claro, ¿no? En relación con el ser humano, por ejemplo, la parte de atrás sería lo yang. Esto no me queda bien muy claro. A mí tampoco. No, lo de atrás y lo de adelante no lo había mirado. Yo sabía lo de arriba y lo de abajo. Pero supongo que lo de adelante. Imagínate una limpana con 4 lo dijiste la vez patas. anterior. ¿Cuál sería la parte, Vale, digamos, sí. expuesta, la parte más alta, ¿vale? Y la parte más cubierta, más oscura, más protegida, sería la parte de abajo, ¿no? Así te queda Sí, claro. así. ¿Vale? Sí, yo sí no pienso por lo del animal, ahora no por Sí, lo del exacto. me cuesta usarlo. Vale. Concepto arriba-abajo también en el cuerpo humano. La parte de arriba del cuerpo es yang, la parte de abajo es yin, ¿vale? Por eso la energía yang sube hacia arriba, por eso la gente colérica se le ponen los ojos rojos y es cuando la energía sube hacia arriba, ¿no? Sí. ¿Vale? Un exceso de yin, podríamos decir, como un exceso de frío o humedad, hará que los líquidos tiendan a bajar y se acumulen. Por ejemplo, una persona con mala circulación tendrá exactamente las extremidades hinchadas de acumulación de líquidos orgánicos, es decir, acumulación de yin en el cuerpo, ¿vale? También tenemos un exterior interior. ¿Cuál pensaríais que es el concepto yin entre exterior e interior? Pero no, y en las vísceras, Sería lo más yin, porque es lo más profundo, exactamente. Supongo, ¿no? Sí. Y lo más externo sería lo yang, ¿vale? Como la piel o... Por ejemplo, sí. exactamente. Cuero cabelludo también, ¿vale? Y bueno, como también decías tú, que ahora hablaremos de las correspondencias al final, pero también sabíamos o comentamos que cada elemento, de los 5 elementos, tiene un órgano y una víscera, ¿sí? Sí. Digamos que el órgano siempre será más yin, porque está más profundo,
que la víscera. Por ejemplo, en el elemento madera, que hablábamos que eso, hígado y vesícula biliar, ¿sí? El hígado sería la parte más yin, el órgano yin, que es más profundo, ¿vale? Y lo yang es la vesícula biliar, que es, digamos, más externo, es vacío para que se llene y expulse, ¿vale? Que era el movimiento del yang, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. Concepto yin y yang, para que no nos vayamos por las nubes, aplicado a los alimentos, ¿sí? Es decir, Depende del tipo de alimento y del tipo de cocción que se le haga. muy bien, exactamente. Está estudiando. Muy bien. Digamos que un alimento más yin va a tener más líquidos orgánicos y será menos energético, con lo cual tendrá más vitaminas y minerales. Y un alimento más yang siempre será más energético, es decir, más seco, más duro, más concentrado, podríamos decir más pequeño, pero claro, siempre depende de qué. Ya entendéis el punto de vista, o dependiendo con qué lo compares, porque entre una sandía y una avellana, ambos podríamos decir que son yin comparados con una carne, pero entre ellos la avellana será más yang, porque es más proteica, porque es más pequeña, más concentrada, más densa, ¿vale? Y es al fin y al cabo más energizante, más enérgica, más yanguinizante, con lo cual es más yang que la sandía, ¿vale? Sí, total, claro. Luego, cuando hablemos de la catalogación de alimentos, también podríamos emplear esto, por ejemplo. Digamos que cada alimento puede tener una naturaleza, es decir, algo que sea una naturaleza caliente, como un picante, o una naturaleza fría, como el yogur, por ejemplo, ¿vale? Podríamos decir que las naturalezas frías y frescas son yin, las neutras son neutras y las templadas y calientes son yang, ¿verdad? ¿Por qué? Son más dinámicas, aplican más energía, ¿no? Podríamos decir, el sabor picante es más yanguinizante, ¿no? ¿Vale? Entonces, que por ejemplo el sabor salado, que es más yin, ¿no? Entonces podemos aplicar este tipo de conceptos, ¿de acuerdo? Pero para que tengáis una aclaración rápida en cuanto a un concepto, sobre todo en cuanto al mundo vegetal, lo más pequeño, denso y concentrado y proteico va a ser más yang que yin, ¿vale? Adelante. Perdón, una pregunta sobre el picante. A ver, si yo por ejemplo tengo una pimienta negra, por decirte un grano de pimienta, y tengo una guindilla roja fresca, sería aquí el olla sería la pimienta negra, ¿puedo pensar? O también Podríamos casi decir, igual de forma. más o Ya sé menos. que los dos, pero si los ponemos en comparación porque uno es picante, sí, los dos igual, vale, ya está. Podrías Pero decir el que los otro dos son ponemos picantes, un- pero ¿en cuánto es más yang? Sí, sí, La aplicamos pimienta que es negra, más digo, que concentrado. está seca, negra, Exacto, dura, y lo otro exacto, la guindilla, a pesar de ser exacto. picante, está fresca. Pero los dos son totalmente Ya. yang, son Pero como yanguinizantes. en teoría, Exacto. todo depende con quién lo comparabas, Exacto, hidratando. exacto. Bien, es una pregunta. No, exactamente, exacto. Digamos que la pimienta podríamos aplicar el concepto de entre yin y yang, sería más yang la semilla, ¿vale? La semilla de la pimienta, ¿vale? Pero si decimos la semilla la bola de la pimienta, pero la semilla de la guindilla también es dura y concentrada. Sí. Entonces podríamos aplicar ambos conceptos que ambos tienen yang, ¿vale? ¿Sí? ¿Queda claro lo de yin y yang en los alimentos? Por ejemplo, dadme un elemento yang, perdón, Un grano de arroz es yang, exacto, arroz. exactamente. ¿Y por qué? El grano de arroz también, si te paras a analizarlo, tiene su parte de hidratos, ¿no? Su parte de proteína. Y hemos dicho que todo lo que sea proteína, hidratos y tal va a ser yanguinizante, ¿vale? De hecho, tú cuando te comes arroz, cuando comes arroz, siempre te va a yanguinizar, ¿vale? Yanguinizar, es decir, hablando de también acidificar o hacer básico, es decir, la alcalinidad o la acidez, ¿no? Un cereal, al igual que una legumbre y una carne, siempre va a acidificar más, siempre va a yanguinizar más. ¿Por qué? Porque da más energía, ¿vale? Pero ya son conceptos diferentes, lo de alcalinidad, es decir, pH, básico, alcalino y ácido, ¿vale? En cuanto a la textura, hemos dicho que algo blando sería yin y algo duro sería yang, ¿vale? En cuanto a la hidratación, también diríamos y que... la harina, perdón,
Sí. Eso es un cereal. Es un cereal, exactamente, lo tratarías como un cereal. No deja de ser, aunque sea refinado, tiene su parte de proteína, su parte de hidratos, con lo cual, ¿vale? Todo lo que no sea vitaminas y líquidos orgánicos, podrías decir que es yang, pero comparado con eso, yin, ¿vale? Porque al final un arroz comparado con un filete es más yin que el filete, a pesar de que los dos sean yang, ¿vale? Que era lo que decíamos, dependiendo con qué lo compares. Por eso a lo mejor es el lío que os ocasiona, ¿no? Pero bueno, os digo un truquito que no me gusta, pero bueno. Sí, Al final del libro tenéis una pequeña catalogación de alimentos que ahí os podrá decir su naturaleza, y a partir de su naturaleza y de su sabor podéis decidir si es yin o yang también, ¿vale? Pero bueno. Y está catalogado por cereales, por frutas, por carnes, por algas también aparecen, entonces es bastante fácil emplear un alimento yin de yang, ¿no? Pero bueno, siempre está bien que tengáis el criterio, porque no aparecen todos los alimentos y de repente un alimento queréis saber si es más yin o yang, y como no está aquí ya estaréis perdidos, pero pues, si aplicáis el concepto que acabamos de comentar de líquidos orgánicos o proteína, hidratos, tal, siempre podréis decidir si es más yin o más yang, ¿vale? Que esto va bien cuando hablemos a la hora de, pues eso, de establecer una dieta o algo. Si yanguinizamos una dieta, la hacemos más yin, es decir, refrescamos o calentamos a que vayamos a darle la dieta, ¿no? Vale, una naranja sería más. Eso sí. Y decirme algo ya en comparación con la naranja. Una papa. Una papa, por ejemplo. Sí. Porque tiene más carbohidratos. Exacto. Y Y es un poquito más denso y tiene menos líquidos orgánicos. ¿Vale? Como explicación podría valer esa. ¿Vale? Un cereal, una nuez. ¿Vale? Un trozo de carne. Y por ejemplo, entre un trozo de carne de ternera y un trozo de carne de pescado, ¿es más yang el pescado? No. Pero aplica un poco. No, yo lo pienso porque viene del mar. Entonces, está en algo más profundo, ¿no? Más frío y más oscuro, más frío, más agua. Aparte, digamos, al final, exacto, el pescado tiene un sabor salado. Hemos dicho que el salado es yin, junto con el metal, ¿vale? Y la tierra sería el neutro y la madera y el fuego son los yang. ¿Vale? Pero bueno, ahora hablaremos de esto cuando lleguemos a los 5 elementos. Es que, claro, tener una visión completa es lo que os va a permitir llegar a un entendimiento global, pero tenemos que ir explicando punto por punto, pero uno depende del otro. Entonces, claro, yo siempre les digo, cuando lleguemos a esto lo entenderéis, porque se trata de ir haciendo un adelante y atrás hasta que llegáis a la comprensión, a que lo visualizáis más o menos, ¿vale? ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Por favor. Cuando tú haces un menú y quieres, digamos, tener un equilibrio, ¿se puede tener esa armonía entre el yin y el yang cuando tú elaboras un plato? O tienes que tender a ese plato darle yang y no que haya una armonía? Digamos, si es para ti, tú te cocinas un plato y tú tienes una deficiencia de yang, que esto lo hablaremos ahora, ¿vale? Pues claro, te conviene yanguinizar ese plato para que te ayude, ¿no? Sí. Si tú estás en equilibrio, puedes poner el plato en equilibrio. Si tienes una deficiencia, digamos, de yin, harás el plato más yin para que te ayude a llegar a ese equilibrio, que decimos que el equilibrio es salud, es decir, los 5 elementos tienden a ese equilibrio, pero cuando hay un desequilibrio tienes que ayudar, como darle ese empuje para que todo se ponga en funcionamiento y lleguen a ese equilibrio, ¿vale? Por ejemplo, lo que hablábamos antes, o lo que me comentabas, o lo que uno de tus puntos de interés, alguien con ansiedad, por ejemplo, siempre va a ser un concepto más yang, ¿no? La ansiedad, lo que decíamos, es algo que sube arriba, que te inquieta, que te da nervios, ¿no? O que un poco, pues eso, todo lo contrario a la quietud, ¿verdad? Entonces a esa persona conviene darle más alimentos yin. ¿Qué alimentos le podrías dar? Entre grupos de alimentos en general, tampoco me digas, sino ¿le darías más carne o más verdura a esa persona? Obviamente. ¿No? Bueno, nada que ver con esto. Y a los nenes, que son, eso también se puede... Claro, para... los nenes todo lo contrario, que también lo hablaremos ahora. Vale, Los nenes son, cuando nacemos somos puro fuego, ¿no? Sí.
Es decir, somos pura energía, por eso podemos estar a las 10 de la noche en manga corta en invierno jugando que no tenemos frío, somos puro yang, ¿no? Esas personas que son puro yang, si le das más yang, típica persona pequeña que es un poco activa y le dan una hamburguesa o le dan un chocolate y no para en 3 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque le has dado yang al yang. Pero si le das yin al yang, lo equilibras y a lo mejor esa persona que pueda ser activa, pues se queda más a gusto, más tranquila, más en equilibrio, más en quietud, ¿no? Pero claro, justamente los yin son las verduras. Darle verduras a un niño es la típica guerra de siempre. Pero bueno, todos son costumbres y culturas, porque una vez fuimos a un supermercado chino cerca de la Plaza de los Patines y vimos un papá que le daba de comer unos chips de algas al niño, que tendría 3 o 4 años, y el chaval encantado con sus chips de algas, ¿no? Y eso es un buen concepto, porque son algas super yin, porque vienen del mundo del mar, son sagradas, ¿vale? Entonces equilibras esa energía que tiene el chaval, ¿vale? No le das azúcar, no le das chocolate, no le das patatas fritas, no le das carne, que eso hace que se active más, ¿vale? Porque son alimentos ya. ¿Carne o proteína? Proteína. Al fin y al cabo, proteína. Bueno, pero bueno. animal. Animal siempre. Sí. Si le das legumbre, una legumbre también yanguiniza, también da energía, ¿vale? A pesar de que sea más saludable y más terapéutica, pero bueno, exacto, lo que puedes hacer es unas verduras con algo de legumbres, por si le quieres introducir proteína, pero lo que le va a ayudar es la verdura, a equilibrarse, ¿vale? Puedo hacer una pregunta. Por favor. También tienes que jugar con el yin y el yang a lo largo del día. Claro, a la mañana. De la mañana es más yang, al mediodía es cuando más yang es y por la tarde noche es más yin. Sí. Entonces siempre puedes darle alimento un poco más yang en la mañana, en la tarde darle algo más yin, en la noche algo que lo relaje, unas verduritas, una crema, algo que lo haga ir para que por el día tenga energía frío, pero por la noche vaya bajando esa energía. Claro, la mayoría de la cena un pollo con ensalada a la noche porque es cuando tienen el tiempo las madres de cocinarles, ¿no? Claro, estás alterando completamente el estado del frío. Primero porque tiene que hacer una digestión prácticamente cuando duerme. Y segundo porque le estás dando la comida más importante en el momento en que el peor lo puede digerir. Entonces puedes jugar a hacer eso, la mañana darle, la tarde otras cosas que de verdad estás más en calma, ¿no? Igual que a una persona que sufra de ansiedad, por ejemplo, ¿no? No le puedes dar yin todo el rato, porque la ansiedad y la depresión van como muy unidas. Entonces tienes que estabilizarla de una manera, dándole en la mañana la comida y la tarde, que es cuando sube la ansiedad, ¿no? Al mediodía y en la noche, pues cambiar el alimento. Vale, esto es en relación a los alimentos, ¿verdad? De yin y yang. Ahora, aplicado al ser humano, ¿vale? Es decir, el concepto de yin y yang, que ayer ya cuando... Esto sería, digamos, equilibrio entre el yin y el yang, ¿no? Que en un nivel óptimo, digamos del nivel óptimo, no hay ninguna energía que sobresalga, con lo cual es un equilibrio entre el yin y el yang, ¿no? Sí. Ahora si hacemos esto, hay un exceso de energía yang, ¿no? Esto es lo que hablamos ahora. Un exceso de energía yang, por ejemplo, esto sería un chorro. Vamos a citar, digamos, las posibilidades dentro del cuerpo humano en relación a los yin y yang, ¿vale? Así que, en verdad, en vez de borrarlo para que lo tengáis, los 4. María, por favor, interrúmpeme cuando veas algo que se puede corregir. María, por favor, interrúmpeme y corrígeme cuando veas algo que... Esto sería el efecto opuesto, ¿no? Es decir, una eficiencia del yang, ¿de acuerdo? El yin no está en exceso, es decir, porque no sobrepasa el nivel óptimo. Esto es una deficiencia del yang, ¿de acuerdo? Serían los dos aspectos de sintomatología yang, en exceso y en deficiencia. Ahora vamos al concepto yin. El yin hemos dicho que siempre es más denso, ¿vale? Para que os quede claro. Y me cogía de las gafas. Vale. Esto sería un exceso de yin, ¿verdad?
alguien que está depresivo sería eso, ¿no? Exacto. El yang no está ni en deficiencia ni en exceso, está en el nivel óptimo, pero el yin sobresale, con lo cual hay un exceso de yin. Habitualmente, ¿verdad?, en el cuerpo es difícil que encontremos un exceso de yin. ¿Por qué? Porque el yin, los líquidos orgánicos, no de repente vas a tener más líquidos orgánicos de lo normal, pero sí puede ser una energía patógena externa, ¿vale? No por el cuerpo en sí, pero lo que... Coges humedad o coges frío, pues ahí ya tienes un exceso de frío, de yin, perdón, ¿vale? Y el otro caso, este sería el último caso, una insuficiencia de yin. Mujeres en menopausia, por ejemplo, ¿vale? Pérdida de líquidos orgánicos, se les corta la menstruación. ¿Por qué? Porque se quedan sin líquidos orgánicos, con lo cual van a tener sintomatología ya, porque es lo que está en exceso, pero no tan fuerte como si fuera un exceso de yang. Y ahora es a lo que vamos, ¿vale? Digamos, ¿dudas? Sí. Por favor. Entonces, si cuando una mujer tiene una menstruación, ¿es más yin? ¿Tiene déficit de yin? No, tiene el yin suficiente para ella poder perder y tener su ciclo menstrual. Vale. Cuando te quedas sin él, quiere decir que te quedas sin líquidos orgánicos, te quedas sin tu parte yin, digamos, te estás deshidratando, por eso tienes sintomatología ya en cuanto a sofocos, en cuanto a sudores nocturnos, en cuanto a más nerviosismo, quizá. Vale. Por eso decimos que tiene sintomatología ya, pero no tiene una patología ya. Su insuficiencia es yin, es decir, tiene una patología en el yin, ¿vale? Que estos dos serían similares en cuanto a sintomatología, el exceso de yang junto con la insuficiencia de yin, más o menos. ¿Qué sintomatología tendrían ambos? Exacto. Dolor, energía arriba, sofocos, sequedad, ¿vale? Lo que pasa es que uno va a ser más extremo que otro, ¿vale? Aquí quizá tendremos taquicardias, insomnio, un montón de insomnio, calor arriba. Cuidado también, ¿no?, con los síntomas que podamos decir, porque podemos inducir a error, pero tener solamente, quedaos con el concepto de que esto va a ser sintomatología más yang, más aguda, más de calor, más de plenitud, más de sudar, más de... que esta, a pesar de que esta también va a tener extremismo sintomatología, lo que decíamos, ciertos sofocos, cierta sensación de calor, pero no te pones a sudar a lo mejor en una insuficiencia de yin, porque no tienes líquidos para sudarlos. Pues, quizá esta sea la diferencia, ¿vale? Es decir, aquí hay un calor, hay sudor, ¿vale? Aquí a lo mejor no tienes esa sensación a pesar de que sí tienes calor, ¿vale? Es un calor más extremo esto. Y los lados opuestos, pues lo mismo, pero en viceversa. Esta sintomatología sería más yin, ¿verdad? Más frío, más resfriados, más entumecimiento, más quietud, ¿vale? Pero esta siempre va a ser más aguda, es decir, más grave, más todavía más yin que esta. Exactamente, porque aquí no hay ningún exceso, hay una deficiencia, ¿vale? Digamos que esto, diríamos que es un exceso de yang. Esto sería un exceso de yin, ¿verdad? Esto sería una insuficiencia de yang, que en medicina china se llama frío vacío, para que entendáis, digamos, que el frío es vacío. ¿Vale? Y la insuficiencia de yin va a dar un calor vacío. ¿Sí? Entonces, un calor vacío va a tener sintomatología yang, pero no tan yang como un exceso de yang. Es para que entendáis esto. Lo digo porque luego cuando vosotras os enfrentéis o queráis hacer una dieta o queráis hacer una dieta para vosotras mismas, estoy en exceso de yang, pues me voy a tener que hacer una dieta que me yin-inicie, por decirlo de alguna manera, ¿vale?
Eso que es la esencia de la vida, de las dos energías que fluctúan y que crean la vida, al fin y al cabo. Porque esto crea las estaciones, esto crea la vida, porque esto crea. Esto es el macrocosmos y esto es el microcosmos, que hay un macrocosmos dentro del microcosmos, lo que hablábamos el otro día, ¿verdad? Todo esto es aplicable a mí, a una persona, a nosotros, a un grupo, al mundo, al universo, siempre va a haber esa concepción. Por eso también igual si haces una dieta, también no es una dieta Para toda la vida. Claro, es que al final, por definición, una dieta, que ya lo hablaremos esto, es unos alimentos determinados en un momento determinado durante un tiempo determinado, ¿vale? Bueno, no puedes estar a dieta durante toda la vida. Bueno, por eso nos pasan las facturas. Exactamente, para que vayamos cambiando con la energía del año, básicamente en cuanto a alimentación, ¿verdad? ¿Qué tal el concepto Yin y Yang? Muy bueno. ¿Sí? Ahora se va entendiendo bastante, pero yo por lo menos voy entendiendo bastante. Bueno, hablábamos que los desequilibrios pueden ser exceso de Yang, exceso de Yin, vacío de Yang y vacío de Yin. Vacía o insuficiencia, lo podéis llamar como queráis. ¿Sí, Inés? Sí. Esto era un poco el concepto que te hablaba. Sí. Pregunta Igual lo que tengo que quieras, seguir estudiando más, porque... Pero tú pregunta lo que quieras, No. Por ahora va bien. Yo creo que ahora cuando empecemos a buscar más ejemplos, ahí es donde Ajá. me es más complicado. Vale. Cuando tenemos que poner a pensar un elemento es más yin, es más yang, un elemento dependiendo ahí, eso me cuesta un poco. ¿Quieres que pero- volvamos a los alimentos a ver si No, en pero cuanto a la catalogación? no, Cada vez iremos, cada alimento podremos ir diciendo, este yin es más yang. De hecho, luego haremos un ejercicio de yin y de yang, ¿vale? Pero lo haremos después del descanso, Vale. ¿vale? Quizá con eso ya te empieza a quedar más Sí, claro, sí, ¿vale? sí. Pero A ver, igualmente, son conceptos nuevos, es normal Claro, que no me entere. claro. Y una pregunta, el ciclo Sí. de la creación, el ciclo ahora de la iremos a creación. él, Listo, si no listo. te importa, ¿vale? Vale, listo. Sí que deciros que los trastornos por vacío siempre va a haber una insuficiencia de energía vital, es decir, tanto de energía yang como de energía yin, Vale. perdón, siempre va a haber una deficiencia, un vacío de energía vital, que es En lo que los- tendremos que en los casos de insuficiencia. En los vacíos, digamos, ¿no? Vacío, vale. Exactamente, sí. Esto es muy bonito, pero claro, en consulta una persona nunca le viene así, le viene mezclado. De energía vital. Le da aspectos yin y aspectos yang, porque en unos aspectos es más yin, en otros aspectos es más yang. Es decir, en clínica todo esto es la teoría y luego en clínica, es decir, te pones a hablar con una persona que a lo mejor en unos aspectos es más friolera, pero luego tienes sudores por la noche, pero luego, entonces, ¿cómo que? Entonces tienes que ir agrupando terminología o sintomatología yin de esta persona, sintomatología yang de esta persona. Y lo que más tenga, pues dirás, bueno, es un poco más yang que yin, ¿no? Porque todos somos un poco lo mismo. Todos somos los 5 elementos, pero tenemos un elemento que nos predomina, que es justamente el que nos hace enfermar. Una persona tierra va a enfermar de la tierra, una persona madera. Pero bueno, ya hablaremos de los 5 elementos ahora, ¿vale? Vale. Vale, entonces una enfermedad es un vacío. Es un O desequilibrio. vale, pero no es un... Porque puede haber una, llamémosla enfermedad, o un cuadro de sintomatología, o sea, un síndrome de exceso. de exceso. Una insuficiencia también es una enfermedad. Alguien muy friolera puede ser un vacío de yang, aunque pueda deberse a varias causas, ¿no? Pero por esencia, por norma general, alguien con tendencia a enfermarse así, con frío continuo, extremidades frías que no consigue coger calor nunca, podríamos decir que puede tener un vacío de yang, ¿vale? Una persona, pues todo lo contrario, podemos imaginar a una chica con hipertensión que está sudando todo el día, tiene calor continuamente, la cara colorada, exactamente, pues podríamos decir que a lo mejor es un exceso de yang. Vale, bueno, pasamos al siguiente aspecto, que era de los 3 tesoros, ¿vale? Que hablamos el otro día, ¿sí? Los 3 tesoros que forman el cuerpo humano, digamos. Lo de la pirámide. Sí. Sí, exacto. Tendríamos el plano físico, Vale, sí.
Sí. que sería la parte yin, que aquí, perdón por no aclarar el concepto, hemos estado hablando, no es lo mismo, me he quedado sin pisar, ¿no? El concepto de yin y yang, que ya lo hemos hablado, y ahora el concepto yin, ¿vale? Que es, digamos que el plano físico es la energía vital, ¿vale? El yin. Luego el plano energético, decíamos que es el chi o ki, ¿vale? Es la energía. La batería de Sí, litio. exacto. Si quieres, toma, puedes coger este libro, ¿eh? Página 13. Es una forma de Y por último, el plano espiritual. Si bien es cierto, ya hemos dado el toque, el apunte de que se nos queda corto la palabra mente o espíritu para definir lo que es el Shen de una persona, ¿vale? Porque al igual que hay dos tipos de Yin, el congénito y el adquirido, ¿vale? Que podríamos decir el cielo anterior y el cielo posterior, entendiendo como cielo anterior lo que te dan tus padres, la mochila que vas con tus padres, el ADN, la genética, y el cielo posterior es la alimentación y tu respiración, es la energía que obtienes desde el momento que naces a posteriori, ¿vale? Y todo lo anterior, el cielo anterior, es lo que te han dado, tu carga genética, ¿vale? Pues al igual que hay dos yin, ahora veremos que hay varios shen también, ¿vale? Pero no os quiero inducir a error y tampoco es objetivo de este curso hablar de medicina china a un nivel muy profundo, porque quiero que entendáis que es muy complejo o podemos profundizarlo mucho para que podáis llegar a entender un diagnóstico y hacerlo muy fino, porque una persona es muy complicada de entender, no es algo como así, decimos yin y ya está, vale, me queda un plan, ¿no? Sí, sí. Es más aplicado a los alimentos, pero que sepáis que hay varias cosas que se pueden ir complicando mucho más, ¿vale? Son unos conceptos bastante básicos, ¿no? Bueno, lo que decíamos en cuanto al yin, congénito o cielo anterior, ¿voy muy deprisa, Zahara? No, ¿Vas bien? muy bien, sí. Interrúmpeme, por favor. Sí, sí, sí. O el yin adquirido, que es el cielo posterior, que es la energía que obtenemos de los alimentos y la respiración unida, que sería, digamos, perdón, María, voy a poner otra vez el ejemplo del agua, pero para que quede claro, ¿vale? A ver. Ah, sí, sí. El yin congénito es la vela, la cera, perdón, que es con la esencia que tú partes desde un punto, desde que naces. Desde el momento que naces, que se enciende la llama, empiezas a perder yin, ¿no? Es el kilómetro cero, ¿no? Tu estilo de vida sería la llama, ¿no? Esto es el estilo de vida. ¿Que vives muy a saco, con la llama muy... te vas a quedar rápidamente sin yin, ¿no? ¿Qué es esto? También tu estilo de vida es, me alimento, hago deporte y me alimento de forma adecuada. Ese estilo de vida va a retrotraer o retroalimentar, en cierta manera, que nunca aumentar, pero sí aumentar su calidad para que descienda de forma... Mantener, exacto, tu cera con buena calidad. Eso es tu estilo de vida, ¿no? Que te alimentes bien, que duermas bien, que hagas un deporte mínimo, ¿no? Exacto, ¿vale? El concepto yin aplicado a los alimentos es la esencia propia de un alimento, ¿verdad? Es decir, un alimento con más vitalidad, más esencia, diremos que es un alimento con un buen yin, ¿no? Es la cualidad que primero tienes que tener en cuenta de un alimento, porque si ya no se cumple, ese alimento ya lo puedes descartar. Es decir, si no tiene esencia, un alimento mejor no comerlo, ¿vale? Un alimento sacado del microondas, por ejemplo. Sí, pero lo mismo pasa también, pero algo que está cortado en verde, traído en Una verdura, neveras, entonces eso sería que casi que no tiene sentido. Un aguacate que lo han cortado en tu país, por ejemplo, y lo venden aquí. El yin con la esencia que tiene eso ya es mínima. En cambio, un aguacate que lo han cortado, ¿tú eres andaluza por ahí del sur? Sí, de Córdoba. Pues va a tener más yin, perdón, más esencia, porque no ha recorrido tanto, a lo mejor lo han cortado en un momento más óptimo, pero bueno, eso no quiere decir que sea más adecuado, ¿eh? Ojo con el tema de los aguacates de kilómetro cero y esas cosas, ¿vale? Pero bueno, quería poner ese ejemplo, ¿vale? Pero no es lo mismo
cortar una lechuga de tu huerto y comértela que comprar una lechuga en Mercadona que ya lleva un mes cortada. Por mucho que esté en una nevera bien conservada, no va a tener, claro, no va a tener la misma esencia, no va a tener tanto yin, ¿vale? Por eso es importante tener una alimentación con un yin adecuado. También, para que tengáis una visión un poquito más completa de lo que es el yin dentro de los alimentos, podemos establecer una comparación entre el yin y la digestibilidad de un alimento. De un alimento, no. En relación a su forma de cocción. Que ya hemos dicho que las formas de cocción ya, freír, estofar, hornear, a la plancha, ¿vale? La parrilla ya sería igual que el horno, lo más yang, y aquí lo más yin, pues un crudo o un fermentado. Vapor del medio. Vapor está por aquí, pero ya yanguiniza el alimento, a pesar de que tendrá líquidos y tal, pero le has aplicado calor, entonces no es neutro, es más yang, ¿vale? ¿Y lo más neutro que sería? ¿Perdón? ¿Lo más neutro que sería? ¿Crudo? Sí, podríamos decir algo crudo que te lo comes, por ejemplo, del tiempo recién cortado. Eso sería algo neutro, ¿vale? Un exceso de crudos o un fermentado ya es algo más yin, ¿vale? Es decir, cada vez que cocinamos más un alimento va perdiendo esencia, pero Aumenta. su digestibilidad, es decir, lo hacemos más digestivo cada vez que lo cocinemos más un alimento, ¿sí? Y viceversa, la digestibilidad es inversamente proporcional a la forma de cocinado, es decir, algo que no esté cocinado siempre va a ser menos digestivo. ¿Vale? Por ejemplo, Algo crudo siempre va a ser algo más indigesto que algo cocinado. Un yogur o un fermentado va a ser algo más difícil de digerir que algo en estado crudo o algo cocinado. ¿Sí? Una col cruda y una col cocida. El subcrudo es más difícil de digerir que una ensalada de col, y la col hervida es más fácil de digerir que ambos ejemplos anteriores. ¿Sí? Con lo cual, un concepto en equilibrio sería una alimentación en el cual nos movemos en un parámetro que tenga esencia y que sea digestivo. Esto sería una alimentación, digamos, terapéutica. Una persona mayor necesitará que sea bastante más digestivo, porque a lo mejor le faltan piezas dentales, su foco digestivo ya no es el que tenía cuando tenía 20 años, ¿vale? Con lo cual, tiene que ser más digestivo, pero también con menos yin, porque, claro, algo más digestivo es algo más cocinado, entonces no tendrá tanta esencia. Entonces, a una personita mayor nos tendremos que mover en este ámbito, sabiendo que lo que le demos siempre va a tener menos esencia que algo que sea para nosotros, que a lo mejor no lo cocinemos tanto. Por ejemplo, un puré está cocinado y triturado, ¿vale? Va a ser bastante más digestivo, pero poco yin. Unas verduras crudas va a tener mucho yin, pero va a ser bastante difícil de digerir, bastante difícil, más difícil que ese puré que ya está cocinado y triturado, porque un triturado además lo hace más digestivo. Es como la diferencia entre comerme una pieza de fruta o comérmela en batido, ¿vale? Siempre es mejor comérsela, pero bueno, los conceptos diferentes, ¿vale? Y lo que hablábamos antes de un niño pequeño o de una persona con ansiedad también puede ser el mismo ejemplo en un momento dado. Nos moveríamos en este ámbito. Entonces sería para una persona joven, una persona adulta y una persona mayor. Dependiendo, podemos hacer variar la cantidad de yin de ese alimento, la cantidad de esencia, sobre todo con las formas de cocción, ¿no? Bueno, siempre dependiendo de la patología de esa persona, pues si es una persona con ansiedad que tiene problemas digestivos, claro, obviamente no le vas a dar crudos. Exacto. A pesar de que le pudieran venir bien por su sintomatología yang, ¿vale? Pero claro, si tiene problemas digestivos, tú te irás más siempre hacia allá. O en el medio, una persona que ayudarás Sí, un poco. digamos del medio para allá, si es más digestivo, si es lo que quieres tratar, del medio para acá, si quieres más enfriarle, más yinguinizarle,
¿vale? A la persona. Es un concepto para que entendáis que se puede... ¿Puedo borrar? No, yo se estoy escuchando, pero no lo veo. Nada, se vuelve a escribir. No hay Y una problema. persona que está en reposo sería lo mismo, ¿no? Exacto, También, claro, porque al sí. final tiene que ser más digestivo. Exactamente, exactamente. Vale. Un abuelito, exactamente. Que es O un de este gallo, parámetro, lo que sea, que claro. tiene movimiento, está así, Exacto. se le pueda- Al final el movimiento ayuda al movimiento. Si tú estás súper sedentario por X circunstancias, a lo mejor tu sistema digestivo se enlentece también. Puedes sufrir estreñimiento solo por el hecho de estar en una enfermedad que te postra Claro. en horizontal, ¿vale? Y un alimento cuando es más yin tirando a crudo, el cuerpo lo absorbe igual. O tiene esas vitaminas, esa esencia, lo absorbe igual de bien que si estuviese medio cocinado. Dependiendo de la persona, pero Claro. sí. En Porque una principio sí, zanahoria tienes cruda. por qué. Exacto. Pero el alimento lo voy a absorber. O sea, Te va a costar más digerirlo, pero es diferente el concepto de digestibilidad que el concepto de digestión, de que tú asimiles esos nutrientes, que eso ya depende más de ti, pero algo que sea más digestivo no siempre podrás obtener un mayor beneficio, pero bueno, un alimento crudo te puede costar más digerirlo, pero luego a lo también mejor hay obtienes horario. más nutrientes que algo que esté Eso. cocinado. Yo pregunto, cuando estamos por ahí, alguien que come, por ejemplo, algo crudo, es mejor por la mañana, ¿no? Por ejemplo, en mi caso que yo Sí. tendría que comer mejor, así Sí, tengo más tiempo y para luego hablaremos digerir de y los quemarlo, relojes, ¿no? del reloj energético, Claro. pero por la mañana tenemos más energía yang, porque es como el sistema el sol, ¿no? Mientras mediodía hasta mediodía, nuestra energía yang va en aumento, entonces ahí podemos digerir más los alimentos. Luego ya por la tarde conviene que sean más cocinados que crudos, ¿no? Vale, Más bueno, sí. digestivos, porque tu energía yang va bajando. Y tú, pero bueno, el estómago supuestamente Tu capacidad tiene de- energía como para... Sí, para sí, por supuesto, poder pero menos procesar. que por la mañana. ¿Vale? Claro, Por eso claro, conviene sí. darle alimentos por la tarde que sean más cocinados, más fáciles de digerir. Por eso siempre decimos que la proteína por la noche, ¿no? Por ejemplo, un hummus, estaríamos por aquí, que es una legumbre triturada y cocinada, ya está hervida. Un germinado de una legumbre estaría muy por aquí, porque tiene mucha esencia y sale de una legumbre que está crudo, ¿no? Es bastante difícil de digerir un germinado, pero tiene muchos nutrientes. Otra cosa es que tú seas capaz de asimilarlos o no, pero tiene muchos nutrientes, tiene mucho yin, ¿vale? ¿Sí? Más o menos claro el concepto de lo que es yin, tanto en los alimentos como en una persona, ¿vale? Lo que hablábamos, ¿no? Del chi, que es el otro plano, el plano energético de los tres tesoros, ¿no? Al final el chi viene del yin. El chi riñón, es que es donde guardamos. Sí. Sí, en el riñón es donde guardamos la esencia, ¿no? Que es donde guardamos el yin, nuestra esencia, nuestra vitalidad. El yin se puede dividir en yin o yang, ¿vale? Bueno, el yin se transforma en yin y el yin puede transformarse en yin o yang dependiendo de las necesidades del cuerpo, ¿no? Pero bueno, digamos que del yin del riñón junto con la alimentación, es decir, la energía de los alimentos que obtenemos a través del bazo y la energía del aire que obtenemos a través del pulmón, ¿sí? Estos son tres diferentes tipos de chi, ¿verdad? El chi de los alimentos, que es la energía del aire, el chi de los alimentos, el chi del aire y el chi de nuestra energía vital, ¿vale? Nuestra vitalidad. Eso es lo que decíamos, que del riñón se cocina en el bazo sube al pulmón, el pulmón va al corazón, con los diferentes grados de refinamiento de energía, ¿no? Al final, digamos que esto en corazón sale una energía más refinada, que lo podemos utilizar para nuestra energía defensiva, que obviamente tiene un nombre, sí, no es necesario que lo sepamos, pero sí que saber que parte de toda esta energía, una se va a nuestro sistema inmune,
otro es energía nutritiva, que nos va a nutrir, y del resto pasa un poco de energía allí del riñón a mantener nuestra vela, ¿vale? Que es lo que decíamos antes de la digestión, ¿vale? Energética, o de la vela, de lo que es el yin, que es nuestra esencia, nuestra vitalidad. A través de los alimentos y el aire podemos mantener, retroalimentar lo que sería el yin de riñón, ¿vale? Que sería nuestra cera de nuestra vela, ¿vale? Eso sería un poco los diferentes ciclos de energía que sufre en nuestro cuerpo, o que la energía sufre en nuestro cuerpo, mejor dicho, ¿no? La energía no refinada de los alimentos junto con el bazo refina esa energía, y junto con la del aire y de nuestra energía, nuestra propia energía en el corazón, es donde se crea la energía más refinada y se distribuyen las diferentes funciones que tiene la energía, ¿vale? Luego, digamos, por complicarlo un poquito. No, si no está complicado, complicarlo un poquito más. Un poco de corazón, bazo ayuda para crear sangre, porque el corazón es uno de los creadores de sangre, ¿no? Lo digo por un tema menstruación, ¿vale? Cuando nos quedamos sin sangre hay un problema de estos órganos junto con riñón y hígado, que también está ahí detrás, que también es uno de los creadores de sangre, ¿vale? Entonces en la formación de sangre intervienen todos estos órganos. Alguien con menstruación, con pérdida de menstruación, tiene un problema o el hígado o el bazo, pues. Más o menos, ¿eh? Pero bueno, en esencia, para que sepáis que los tres tesoros tienen parte yin, que ya lo hemos hablado, el chi, que es la parte energética, ¿vale? Y ahora hablaremos de la parte espiritual. Y todo es yin, ¿no? Yin. El yin. Yin. Yin, que es digamos la parte física, que es tu esencia, ¿vale? Son tus líquidos, es tu materia, ¿vale? Sí. Eso da energía para crear el chi, ¿vale? La energía vital, que digamos que era el yin y el yang, ¿vale? El yin se puede transformar en yin y en yang. Esto es tu energía vital. Sumado a los alimentos y al aire, da un tipo de energía en el corazón, que una parte se va a la energía nutritiva, otra parte a la energía defensiva y otra parte retrotrae tu vitalidad, ¿vale? Digamos que todo viene del yin, de riñón, pero no todo es yin, ¿vale? También hay una parte de yin y de yang. Exacto. Luego, si queréis, luego hablamos un poco de la digestión energética, que quizá os quede más claro este proceso. Energía vital, nutrientes. El corazón tiene energía defensiva, Defensiva. energía nutritiva, y ahora, digamos, parte del yin se transforma en yin adquirido, que retroalimenta el yin congénito, que es lo que decíamos, ¿no? Pues los alimentos, nuestra forma de vida y eso, tu forma de alimentarte, va a hacer que tu cera sea de una calidad u otra. A pesar que ya sales con una calidad de una cera por tu ADN genética. Es decir, alguien que nace de una genética pobre, pero tiene un estilo de vida más o menos adecuado, que se cuida, puede durar más años que alguien que nace con una genética muy buena, pero tiene un estilo de vida un poco... que desgasta mucho su cera. Que queda sin cera, bueno. ¿Vale? El concepto del Shen es un poco difícil también de explicar. ¿Vale? ¿Vas bien, Ileana? Que lo podríamos traducir por espíritu, mente, pero lo que decíamos se queda un poco corto esta explicación. Porque para que entendáis lo que es el Shen de una persona, podríamos dividirlo por lo que es la vitalidad, ¿no? Alguien que es muy vital, alguien que está siempre activo, siempre responde, siempre está atento, con reflejos, siempre esto es alguien que tiene una vitalidad elevada, ¿no? Esto forma parte del Shen. Esto soy yo.
Exactamente, como van a ver, es algo muy vital. No me hagas. Es diferente, a lo Que me mejor, cose la boca, por favor. es No lo todos me- opinan lo mismo. es parece. diferente a lo mejor de lo que Sí. sería la mente, es decir, el sueño, el pensamiento, tu espiritualidad no tanto, pero sí tu conciencia. Eso sería otro componente, otra parte del Shen. Y por último estaría lo que sería tu alma o tu espiritualidad, que son formas diferentes de Shen. Para que entendáis, esto lo que da es como una especie de esencia de la persona, ¿no? Podríamos hablar que esa esencia puede estar en equilibrio, que es una persona sana, o en desequilibrio. Y en relación a los 5 elementos, a lo mejor si lo hacemos al revés os puede ayudar más. Puede ser. Solamente a modo de simplificar, es decir, alguien que pueda tener su alma en desequilibrio, dependiendo de qué sintomatología curse, podremos saber qué órgano está en desequilibrio. Y a través de esto empezar la terapia o la dietoterapia a través de los alimentos a intentar restablecer el equilibrio de ese órgano. Solamente lo decimos para que os den pistas de que ese órgano es el que puede estar afectado, ¿vale? Pero os teníamos que explicar lo que es el Shen, pero es muy difícil porque el Shen, traducido al castellano, espiritual, me veo tan tranquilo, hostia, es que hay muchas formas de Shen para un chino, ¿vale? Está la vitalidad que hemos dicho antes, está la esencia, está tu manera, por ejemplo, alguien que tenga un problema de conducta o tiene problemas mentales o espirituales, podríamos decir que tiene el Shen alterado. Entonces, bueno, hay diferentes catalogaciones del Shen y luego sería lo que está el alma corpórea de cada elemento o de cada órgano, ¿vale? A través de esto, es decir, alguien que dice, yo es que cojo un pensamiento, es que es súper reiterativo, estoy súper obsesionado con las notas, a ver cuándo me dan las notas, y es que no como y tengo un montón de problemas digestivos porque hasta que no me den las notas me cago todo por las patas abajo. ¿Qué órgano están afectados? Es tan sencillo, para que entendáis por dónde podéis empezar a tirar de la madeja para saber. Entonces me preguntaríais cosas de bazo, ¿no? No sé, si nos vamos a las correspondencias, que luego hablaremos después del descanso, pues ya hablaríamos cosas de bazo, ¿no? Por ejemplo, tienes pereza a la hora de empezar el día, de movimientos, ¿no? Que es una de las connotaciones, ¿no? Frío en las extremidades, porque el bazo se encarga de las extremidades. Tienes frío en las extremidades, pues te diría, oh sí, es como que tengo así súper pereza, tengo los pies y las manos frías. Hay que tonificar ese bazo, ¿vale? Para que sepáis hacia dónde tenéis que tirar solamente. Más o menos, queda claro. Y eso sería ya minimizando. No. Luego ya tendrás que mirar si es un problema de yin o un problema de yang. Esto lo que te está diciendo es que el bazo está en desequilibrio. Pero no sabemos si es mucho o es poco. Exactamente. Ahí tenemos que mirar. Ahí es cuando tienes que mirar. ¿Eres friolero? ¿Eres caluroso? ¿Te gustan tienen mucho las dos los cosas. alimentos crudos? Sí, es que yo soy crudívoro. Mucho yin. Digo, no sé. Por ejemplo, exactamente, tiene un exceso de yin. Y a lo mejor tendrías que decirle, oye, pues para llegar a un equilibrio tendrías que comer algo más cocinado, ¿no? Por ahí, ¿eh? Sería súper grosso modo, pero para que entendáis, ¿no? Pero bueno, para que sepáis que una persona se compone de todas estas cosas, ¿no? Y claro, a la hora de... Entiendo que no vais a diagnosticar y que no vais a montar una consulta después de hacer este curso, pero sí que pues bueno, no sé. No, claro, pero como estás por ahí en tu trabajo, donde sea, y estás mirando a tu compañero y dices, madre mía, este sí. La persona que te la corta dice así 1000 de rojo, planes y que así sabes de que no hace rojo. ni uno, dice, este Este tiene la es muy- madera más ahogada que vamos. O ¿no? para ayudar a algún
familiar que no podamos mandar a tu consulta porque se resiste. Exactamente. Claro, también. Sí, también. Hay gente que se Claro. resiste, Claro. la puedes ayudar de una u otra manera. Exactamente, que tiene un montón de miedo. Yo es que no tengo miedo de salir a la calle ahora con el tema del coronavirus, que va llevando un montón de señores mayores están así, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tienen el riñón un poco tocado, el yin, ya la esencia de esa persona ya está bajando, por eso tienen el riñón en desequilibrio. Sí, este es el nombre de la energía, esto es el órgano y esto es el elemento. Es decir, del elemento tierra, el bazo tiene una shen que se llama Ji, que es el intelecto, ¿vale? Y el Ji en equilibrio es una persona, pues eso, con los pies en la tierra, sentada, con capacidad de intelecto. ¿Sensibilidad al habla? Sensible corpóreo. Corpórea. Sí. Sensibilidad corpórea, sí. Es decir, el metal es la conexión, es la sensibilidad, es la conexión entre el exterior y el interior. La piel corresponde al metal, que es el segundo pulmón del cuerpo. Por la piel respiramos, ¿no? Y es la separación entre el interior y el exterior, pero es, digamos, la barrera que permite conectar uno y otro lado, ¿no? Por eso decimos que el sistema metálico, el metal, es como las conexiones eléctricas de cualquier casa, por ejemplo, que conectan un lado con el otro. Es la capacidad de sensibilidad y la capacidad corpórea del movimiento, por ejemplo. Estas partes de aquí abajo son super yang, es decir, alguien con problemas de yang. Tengo insomnio, tengo un montón de sueños, hago planes y nunca los acabo y tal. Ya te está dando pautas de que tienen el elemento yang, los elementos yang de los 5 elementos demasiado alterados. Y ahí sí que podemos pensar que es una alteración hacia arriba, ¿no? Y estas partes de aquí, que son los yin, que sería el metal y el riñón, que sería la parte, digamos, una persona que viene con muchos miedos, es muy introspectiva, no tiene amigos, no sale a la calle. Sabemos que su parte yin está alterada. A lo mejor el metal, a lo mejor el agua. Tendríamos que empezar a preguntarle por cosas de metal o de agua para saber cuál es el que le cambia. Tampoco hace falta que lo contéis como tal, pero bueno, para que veáis que es un buen ejemplo de plato de invierno en el cual tonificamos el órgano que está... Raíces vaso, ¿no? Sí. ¿Por qué es bazo las raíces? Porque estamos utilizando raíces anaranjadas. Hemos utilizado un poco de jengibre, hemos utilizado un poco de patata, también hemos utilizado pulos de otras verduras, ¿no? Pero que en su mayoría las verduras ahora de temporada son raíces. Podrías utilizar un nabo, ¿no? Un poco de jengibre, de cebolla, que también es una raíz. Cebolla en el caldo, ¿no? Esta cebolla. Sí, sí, sí. Entonces son alimentos que tonifican el bazo. ¿Por qué? Porque son en su mayoría de color ocre, amarillo, anaranjado. ¿Sí? Me quedo con esto porque me sirve de pie para empezar con los 5 elementos, que es el siguiente punto que vamos a tratar ahora, ¿vale? Si os acordáis, cuando hablamos el otro día de los 5 elementos, dijimos que al principio los elementos estaban clasificados en 4 elementos y la tierra en el medio. Luego, bueno, los diferentes sabios hicieron que la tierra se externalizó. Pero todavía queda la esencia, esto es un detalle que a mí me interesa. Es decir, la tierra es la madre, es la despensa, es lo que nutre. Entonces, por eso estaba en el centro. Quiero decir, para hacer cualquier plato que vosotros hagáis, siempre va a ser un acierto si lo que más tonificáis es el elemento tierra. Más o menos un 70% del plato que tonifique la tierra ya es un plato terapéutico. ¿Vale? Porque estaremos tonificando el bazo, que es el elemento de la digestión, que
que es la tierra, es la madre, que es lo que nos va a nutrir. Entonces ya como plato ya nos va a nutrir. ¿Vale? Si estamos haciendo este sencillo paso. ¿Vale? Más o menos. Es decir, en tu plato, aquí tendrías que tonificar el bazo. ¿Cómo? Con cereales integrales, con alimentos que nutren el bazo, que pueden ser verduras de color anaranjado, como un boniato, como una patata, como... Las legumbres también tonifican el bazo, porque tienen el mismo color, los frutos secos también. Al final, es casi de lo que más hay. Alimentos que nutren el bazo, alimentos que nutren la tierra. Precisamente por eso. Aparte tú dijiste en la clase anterior, parece que cuando más o menos no sabía qué hacer, siempre porque tirar al bazo, es la que es la madre de todas, ¿no? Y es un acierto. Sí, ¿no? Vale. Una cosa, para medicina china siempre hablamos de bazo, pero es la dupla bazo-páncreas para nosotros, ¿vale? Los chinos tampoco sabían que al lado del bazo había una vesiculita pequeña que se llamaba páncreas. Para ellos es una única unidad, para nosotros no, y sobre todo para la medicina alopática. El páncreas es una cosa y la tierra es la tierra, ¿vale? Bazo-páncreas, cuando hablemos de bazo es bazo-páncreas, ¿vale? Bueno, ahora sí, los famosos 5 elementos, que es la madre del cordero de la medicina china. Empezamos por la madera, ¿sí? El fuego, la tierra, el metal y el agua. La relación que se establece entre ellos, como dijimos, es el ciclo de formación, o de creación, perdón. Era esto un poco lo que antes me comentaste que tenías dudas. Sí, eso no. Vale. Este es el ciclo de formación, ¿vale? Que como no, se llama ciclo Shen. Para liarla. Ante la duda ¿vale? le ponemos Es el ciclo de la madre nutre al hijo, ¿verdad? Un elemento nutre al otro, que es el hijo, ¿vale? Luego está el ciclo de control. Se llama así, por si lo queréis saber. Ciclo de Control. El agua controla el fuego cuando lo apaga, el fuego controla el metal cuando lo funde, el metal controla la madera cuando la corta, y la madera controla la tierra cuando con las raíces la tierra pasa a ser madera, ¿vale? Y la tierra controla el agua. Un dique puede contener el agua, un dique de agua, de tierra, más o menos. El ciclo de la formación también, ¿no? La madera crea fuego. Mucha madera ardiendo crea fuego, ¿verdad? El fuego crea cenizas y crea tierra. La tierra, sobre todo por la noche, rezuman los metales, en la tierra existe el metal. Y el metal, por la noche, rezuma agua, es decir, crea agua, ¿vale? Ahí está el ciclo de formación. Es decir, la madera, que son, los órganos son el hígado y la vesícula biliar, ¿verdad? La vesícula biliar y el hígado. No es El órgano yin y el órgano yang. El yin y el hígado, ¿no? Sí. Lo que decíamos que la madera es continua expansión, ¿no? Como es la madera, las ramas, ¿no? Tienden a la expansión, pues eso es el elemento madera, ¿de acuerdo? Necesitan espacio, libertad y por tanto cualquier tipo de estancamiento, obstrucción o bloqueo o represión, tanto física, emocional o mental, impedirá este libre flujo, con lo cual existirá ese estancamiento, ¿no? Ese bloqueo. Para desbloquear la energía del elemento madera es importante crear, expresarse, fluir, estar, es decir, no cohibirse.
¿vale? Estas personas que no son nada comidas, pues algo así es elemento madera, ¿de acuerdo? Luego nos meteremos con las correspondencias que veis aquí abajo. Si queréis las podemos decir todas. Digamos que su zang, su órgano yin, es el hígado, y su órgano yang, su fu, es la vesícula biliar. La estación, como hemos dicho, es la primavera, ¿vale? El tejido que nutre, no sé si está ahí, son los tendones y los ligamentos. Puede ser que esté detrás. No, pone órganos más activos. No está detrás. Abajo. Sí. Órgano relacionado. Tejido, músculos, ligamentos, tendones, nos dan fuerza, flexibilidad y cohesión, ¿vale? Es el tejido al cual es responsable. O sea, lo que más vamos a usar nosotros va a ser los tejidos, los órganos, ¿no? Los órganos yin y yang, la estación, el tejido, los 5 sentidos, o sea, el sentido al cual es responsable. El sentido de... Sí, el sabor y el color, que serán para la alimentación, el clima y el sonido. Entonces, como decíamos, de la madera el tejido es ligamentos y tendones. ¿Sí? El sentido es la vista. Está detrás, pero... La vista está en el hígado. Ah, está, vale. El sabor es el ácido, que luego hablaremos cuando hablemos de la clasificación de alimentos, en qué connotación tiene el sabor ácido y para qué lo utilizaríamos, ¿vale? Su clima es el viento. Y el sonido es el grito. Entonces alguien que grita mucho tiene la madera bien cargada. Entonces los andaluces somos Suelen tener la madera ahí. Bueno, pasamos al elemento fuego. Bueno, como veis ahí, ¿no? Representa la alegría, el gozo, el entusiasmo, el deseo, la apertura del corazón, el amor, la claridad mental, que es lo que decíamos, un buen shen, ¿vale? Lo que hablábamos antes. La fuerza y la energía que son necesarias para que toda acción se desarrolle y llegue a su plenitud. Ay, también son los signos del zodiaco, ¿y tú? Sí, sí, es que las correspondencias pueden ser infinitas. Oye, si Sagitario, yo soy fuego. Vale, los órganos Zanfu, los órganos Zanfu, su órgano Zan, que es el corazón, y su Fu, intestino delgado. El órgano Yin es el Zan. Ah, sí, lo que he visto antes, San. Copiamos aquí. Y el órgano Yin, perdón, Yang, es el Fu. Entonces el fuego, el corazón. El Zan, que es el corazón, y el Fu, que es la víscera, que es el Yang, es el intestino delgado. Sí, no, es el nombre, no hace falta tampoco, pero bueno, para que sepáis. ¿Vale? El tejido que controla, obviamente, serán los vasos sanguíneos. ¿Vale? Y también la lengua, o está relacionado con la lengua, o se puede manifestar en la lengua, podríamos decir. Vale. El sentido es el tacto y el sabor es el amargo. El color, obviamente. ¿Cuál será? Rojo. Muy bien, exacto. El clima. ¿El clima verano será? Bueno, en la estación es el verano y el clima es el calor. ¿Vale? Y el sonido es la risa, obviamente.
estas personas que se ríen, le estás contando algo así chungo y se le escapa una risa, pues un poco el corazón por ahí. Ay, corazón con piel. Por eso las correspondencias os sirven como manifestaciones de que el órgano o el elemento está alterado. ¿Vale? Es igual que lo que decíamos antes de las manifestaciones psíquicas que te indicará qué órgano está más o menos alterado, pues con las correspondencias te sirve también para ello. ¿Vale? Pasamos a la Tierra. Tierra creo que es página 99 o 97, estamos por ahí. Vale, lo que decíamos, ¿no? La Tierra es la madre, es la que nos provee el alimento, nos da soporte, sustento y estabilidad. Es, digamos, la estructura que nos brinda la energía. La Tierra nos conecta con nosotros mismos, esta persona que está enraizada, ¿verdad? Que está en conexión consigo misma, ¿verdad? Porque es la madre. ¿Vale? El bazo y el estómago son los órganos que están relacionados con este elemento. El bazo sería el órgano yin, el estómago el yang. La estación es el verano tardío, que digamos es el verano en membrillo. Esta época de final de verano que es bastante húmeda, porque el clima de la Tierra es la humedad. ¿Vale? El sabor es el dulce. Y el sonido es el canto. ¿Habéis visto los sopranos y los cantantes de óperas que son todos gordos? Sí. En la tierra en exceso. Y ellos cantan. Porque es su manera de eliminar el exceso de tierra. Una tierra se enferma de la tierra, un fuego se enferma del fuego, una madera se enferma de la madera. Bueno, la energía del metal y del aire se expresa en la comunicación. Es decir, el sistema de telecomunicaciones, radio y todo esto está basado en el propio sistema del metal, de la, digamos, la conexión, ¿no? Que se establece en el reino del metal. Es como el sistema nervioso, ¿no? Que conecta cada parte del cuerpo. Al final, si os dais cuenta, una conexión eléctrica es más o menos igual que un sistema nervioso, ¿vale? Por eso se establece esa similitud de la comunicación con el elemento vital, ¿vale? A nivel físico está relacionado con la respiración, pero no solo con la propiamente dicha respiración, sino con la respiración de cada célula, es decir, la conexión que hay de cada una de las células con esa respiración, con el exterior, ¿vale? Decíamos pulmón, intestino grueso, ¿vale? La estación es el otoño. El tejido que controla es la piel, obviamente, lo que decíamos antes de que la piel es el segundo pulmón, es la conexión entre el interior y el exterior, por eso de hecho de ahí que se, digamos, sí. Se manifiesta en la nariz, bueno, es el olfato, el sentido, obviamente, ¿no? Por lo del tema de la respiración. Y el sonido es el llanto. Una persona que está llorando por cualquier cosa que le diga, y genera el llanto, pues es porque tiene el metal un poco desequilibrado. Y tiene el metal desequilibrado porque tiene la tierra desequilibrada, que es una de las cosas. Cuando uno se afecta, se irán afectando. Cuando uno se arregla, irá arreglándose. ¿Vale? Una persona que tiene un órgano alterado, es fácil curarla. Pero si no se hace nada, y afectan a los demás órganos hasta que llega un momento que tiene, cuando el emperador se afecta, que cualquier, el corazón, exactamente, cualquier elemento afecta al emperador, pero si se afectan todos y llega el fuego, difícil, ¿vale? Ahí es cuando ya es complicado el tema. Pasamos al agua. ¿La página? 153, si no estoy equivocado. Porque leímos rápido, es unos trabajos. 154. Sí, 154. Vale. Representa el origen, pero también el final. Es decir, es la muerte también, ¿no? Porque digamos que la manera...
Es el símbolo de la vida y es el símbolo del Tao, lo que hablábamos al principio, ¿vale? Representa la blandura, la flexibilidad y la suavidad, pero al mismo tiempo la irresistible potencia. Es decir, el agua tiene esa connotación, ¿no? Una ola fuerte te puede matar, pero el agua en realidad es muy suave, ¿no? Tiene esa connotación de be what is my friend. Ser flexible, ser flexible. No me salía lo que, pero me imaginaba haciendo la propaganda diciendo Exactamente. Exacto. Es una de Jackie Chan. ¿Qué dice? Be water, my friend, o sea, ser suave como el agua, pero también ser efectivo y fuerte como el agua, ¿no? Cuando hay que ser flexible, hay que ser flexible y hay que ser blando, pero también un mismo elemento puede destrozar una piedra. Un latigazo te pega, una bola de aceite. Exactamente. Eso es ser water, ser agua. Al final las personas aguas son esas personas que les va bien todo, se adaptan a cualquier circunstancia y son personas que bueno, tienen mucha capacidad de adaptación. Esta persona tiene un elemento agua. ¿Vale? Su órgano zanfu, riñón y vejiga. La estación es el invierno. El tejido que representa o responsable son los huesos. Entonces alguien con debilidad de huesos, problemas de huesos, en teoría o a priori podríamos sospechar de que tiene el elemento agua un poco tocado, ¿vale? ¿Cuándo solemos tener problemas de huesos? Cuando vamos envejeciendo, y en invierno también, lo he escuchado por ahí, es verdad, también. Cuando nos hacemos mayores tenemos problemas de huesos como artritis, reumas y este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nuestro elemento agua ya. El color es el negro. Antes no he dicho el color del metal, que es el blanco. También el lila, dice el lila también, o el metal, este color metálico así. Puede ser gris, depende de analizado. La plata. La plata podría ser el típico color de metal, exacto. ¿Vale? La estación es el invierno y el sonido es el gemido. Las personas que tienen mucho miedo gimen. No hemos dicho el sabor del metal tampoco, perdón, es el picante y el del agua es el salado, ¿vale? Sí. El del metal picante y el del salado y el del agua el salado. Perdona, ¿el color de la tierra cuál era? Es entre el amarillo y anaranjado, casi llegando al rojizo. El rojo ya es fuego, pero por ejemplo una lenteja que es así marrón es tierra. ¿Qué tal con los 5 elementos? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieras ahora se me queda más claro esto. Sí, ahora te queda más claro. Al final, en la página secretaria, en la página 24. Gracias. Encontráis más correspondencias, ¿vale? Y lo que decíamos, estas correspondencias se pueden alargar infinitamente, ¿vale? Es decir, cualquier concepto se podría clasificar dentro de... De hecho, allí yo tengo algunos puestos en lápiz, ¿no? Por ahí y por ahí. El orificio del cuerpo al cual representa. Boca, nariz. Exactamente. Por eso el fuego es la lengua, que es lo que decía antes María, que es el orificio de lo que está boca, ¿no? Hemos dicho el tejido del agua. ¿Órgano relacionado? No. Vale. ¿Órgano relacionado? Oídos. Sí, bueno, los huesos. A los huesos y también los huesos, que también huesos, dientes, ¿vale? Bueno, ahora hablaremos de los ciclos energéticos para terminar, digamos, lo que es la materia dada el último día y nos ponemos con la clasificación en la última media horita que nos queda, ¿vale? El tema del ciclo energético, que lo tenéis en la página 25, no lo voy a tampoco a dibujar porque no merece la pena, todos lo tenéis. Sí, la 25. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante, muy interesante. Digamos que cada 2 horas la energía del cuerpo va pasando de órgano a víscera, de víscera a órgano, de órgano a víscera, de víscera a órgano, ¿vale? Y recorre los 5 elementos. 2 horas por los 12 elementos son 24 horas. El elemento fuego, aparte de corazón, intestino delgado, ¿os acordáis que os dije que también tenía
maestro corazón y pericardio. Perdona, Recalentador. ¿el triple recalentador qué es? Pericardio. Pericardio. El triple recalentador sería la víscera del pericardio, porque el fuego tiene, aparte de corazón e intestino delgado, el maestro corazón es el pericardio, es sería la envoltura del corazón, ¿vale? Digamos que es el elemento que tiene como duplicidad, para que salgan 6 órganos y 6 vísceras, sus 12 por 2 horas, las 24 horas del día, ¿vale? El triple recalentador, nosotros a Zara tenemos 3 calentadores, el superior, el medio y el inferior, ¿vale? En el superior tenemos corazón y pulmones, en el medio hígado está ahí un poco en medio, pero bueno, podríamos decir hígado, bazo y estómago, y las vísceras como intestinos, vejiga y riñones pertenecen al yao inferior, ¿vale? Al recalentador inferior, ¿de acuerdo? Esos 3 calentadores forman un ente que, aunque no es como tal un órgano, pero forman una dupla que es el órgano asociado, o la víscera asociada, mejor dicho, del maestro corazón, del pericardio, ¿vale? Entonces el elemento fuego tiene 2 órganos yin y 2 órganos yang, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que estos no tienen manifestación propia. Entonces es un poco difícil, pero bueno, para que lo entendáis, ¿vale? Porque en un momento dado, en el elemento fuego, podremos hablar tanto del corazón o del maestro corazón, ¿vale? O de las vísceras, intestino delgado o triple recalentador. Bueno, el tema del reloj energético, como decíamos, va cada 2 horas pasando de órgano a víscera y de víscera a órgano. Podríamos empezar, por ejemplo, por los pulmones, de 3 a 5 de la mañana, la energía está en los pulmones, ¿vale? Por eso los yogis se levantan a esa hora para hacer yoga, porque la respiración es mucho más profunda y efectiva a esa hora, ¿vale? 2 horas después pasa a su víscera, que es el intestino grueso. Por eso también, entre otras cosas que comentaba María, nos levantamos y tenemos ganas de defecar, porque la energía está en ese órgano, ¿vale? En esa víscera, perdón. Ya ha hecho su función. De 7 a 9, de 9 a 11 tenemos el sistema digestivo. Por eso decimos que a esas horas es mucho más efectivo comer. ¿Vale? Por eso decía María lo del desayuno. Que mucha gente dice, esa es mentira. No, porque es cuando el cuerpo está más preparado para comer. Llámale desayuno, llámale lo que quieras. De 7 a 11 es cuando nosotros podemos digerir con mayor potencia, ¿vale? Más o menos para que quede claro. Una cosa sí que os quiero decir. Cuando pasa, por ejemplo, de 7 a 9 tenemos la energía en el estómago, como veis, ¿verdad? 12 horas después, de 7 a 9 pm, es decir, de 19 a 21 horas, es la mínima hora energética del estómago. Por eso las proteínas y... Por eso, claro, en un sistema digestivo con su mínima hora energética, si le damos mucha cena, lo estamos saturando. Y a él, cuando quiere descansar, le damos trabajo extra. Y ahí entran fluctuaciones. Entonces, por eso no es bueno cenar mucho, porque estamos en la mínima hora energética del sistema digestivo. Por eso es conveniente haber terminado de cenar a las 9. Y por eso es conveniente tener un cereal en esa hora. Exacto. Por eso cenar un cereal nutre, Un arroz, calma, un hijo. centra, ¿vale? De 11 a 1 sería el corazón. Por eso en verano la gente que se va a correr a esa hora, para nosotros están cometiendo una locura, ¿vale? Porque en su máxima hora están haciendo un ejercicio cardio de corazón. En verano, en una hora punta, que es cuando más yang hay. Una persona con un fuego elevado, esta típica persona hipertensa contra el gonguar, le podría dar el jaracuco, un golpe de calor, ¡pum!, me desmayo. ¿Por qué? De hecho, Estoy los haciendo ataques deporte. al corazón suelen suceder entre esa hora. Entonces, si uno hace gimnasia. La tardecita sería de correr o a primera hora de la mañana. A primera de 9 Todo a 11. depende, nunca Nunca os al puedo mediodía. decir, nunca. Todo depende. En invierno a lo mejor sí que lo puedes hacer, pero hacer esa conjunción de en verano a esa hora hacer un cardio y tal puede ser demasiado, ¿vale? Luego la energía pasa a su food, ¿vale? Luego pasa a la vejiga y riñones. Los ingleses toman el té a esta hora por algo, ¿no? A las 5. Porque ayuda a drenar y orinar y estamos tonificando, ayudando a trabajar a esa órgano o vejiga o víscera en el momento en el cual ella está en su máxima actividad, ¿vale?
Luego viene pericardia, lo que hablábamos antes, al final no deja de ser del elemento fuego, del elemento corazón. Luego pasaríamos al triple recalentado, que sería su víscera, y por último vendría vesícula e hígado, ¿vale? ¿Por qué no conviene, digamos, a las 11 de la noche estar en activo y no estar en posición relajado? El hígado, que sabemos que trabaja mucho de noche, filtrando la sangre y eliminando toxinas y tal, ¿no? Que absorbe una esponja, ¿no? Absorbe la sangre y la va depurando. Pues claro, si no le dejamos trabajar a esa hora y estamos de marcha, por ejemplo, leyendo con una pantalla, viendo exacto, series, terminando pues un trabajo que no he podido hacer. no le dejas realizar esa función y al día siguiente nos levantamos más cansados, más irritables, con el sueño que no ha sido todo lo reparado que pudiera ser, ¿no? Es lo mismo que decimos. ¿Por qué decimos que una naranja es solo por la mañana, plata por la tarde y plomo por la noche? Si es un sabor ácido y tonifica el hígado, ¿no? El sabor ácido, como decimos, lo que pasa que, claro, estamos dando el sabor ácido cuando él está en su máxima hora de plenitud y es como un demasiado, es como lo de ir a correr a mediodía, ¿no? Por eso el sabor ácido se tiene que poner por la mañana y el dulce por la tarde, ¿no? Es otro motivo más por los cuales debemos cenar cereales integrales, que es un sabor dulce, y no utilizar sabores ácidos. Por ejemplo, si nos hacemos una ensalada, que siempre será en verano, ¿vale? En invierno una ensalada, y la alineamos con limón, cuidado. O sea, el kiwi por la noche, no podemos tomarla. Hay gente que se toma el kiwi por la noche porque dicen que es Bueno, los señores mayores, pero bueno. Claro. A veces Porque me va no bien sienta, para el día no, siguiente no, voy... Sí, te va bien para el tránsito, pero tienes el hígado demasiado tenso. Y eso que te puede dar problemas de ligamentos y tendones, Pero por igual el ejemplo. cuerpo siempre te pide algo dulce después de, por ejemplo, por la noche, ¿no? Una manzana. A ver, si te pide algo dulce, tú tienes que ya saber interpretar por qué te está pidiendo algo dulce. A lo mejor este elemento está en deficiencia y te está diciendo el cuerpo, oye, dame algo para nutrir este elemento. Y nosotros decimos, es que a mí después de cenar siempre me apetece un trozo de chocolate. No, lo que te está pidiendo es que nutras este elemento con cereales integrales, con raíces de color anaranjado, con legumbres, con frutos secos. ¿Vale? Es más difícil que si cenas un cereal integral con calabaza, zanahoria y tal, te pida más luego dulce. Si te pide, porque ya es algo que una costumbre, ¿no? Y eso es lo que tienes que romper, pero como necesidad, el cuerpo no necesita el sabor dulce, ya le has dado suficiente, ¿vale? Bueno, como veis, es un reloj, digamos, un ciclo energético que muchas culturas lo utilizan para trabajar, pues para utilizar los beneficios, ¿no? Del ciclo energético. Pues nada, cambiamos de tema. Breve pincelada y lo comentaremos al día siguiente un poco más extenso, ¿no? Pero si nos vamos a lo que es la clasificación de alimentos, ¿vale? según su sabor. Bueno, entre ellos podemos clasificarlos. O su naturaleza. Es una forma de clasificar, 27. dependiendo de su sabor. ¿Vale? Como hemos dicho, hay 5 sabores principales: ácido, amargo, dulce, picante y salado. ¿Vale? Tropismo quiere decir hacia dónde va dirigido. Por ejemplo, la pera tiene tropismo pulmón. ¿Sí? La pera va dirigida al pulmón. ¿Por qué? Chicas, ¿por qué? ¿Por qué? Porque como es una pera por dentro. Blanca. 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 Y blanco. ¿Y de qué color es el metal? O sea, ¿cuál es el color del Blanco. metal? Entonces todos los alimentos blancos en principio tonificarán el metal. Desde una pera, una berenjena, una coliflor. Entonces, ¿verdad? el color que tenga por fuera no es lo que tenga por dentro. Influye más la cantidad más que tenga. Vale. ¿Vale? La berenjena, como hemos dicho, es negra, ¿no? Pero la parte comestible y hay más cantidad de parte blanca, con lo cual, ¿vale? De metal. En particular la berenjena nutre agua de metal, pero bueno, para que entendáis, ¿no? Porque la pera es verde por fuera, pero tú, digamos que tiene más cantidad, sí, o amarilla. O amarilla, sí. Es que en un momento dado una pera de estas de agua amarilla puede llegar a un kirbazo también. Son como cafezosos. Es como una manzana.
Estos serían las diferentes catalogaciones para catalogar un alimento, ¿no? Si nos metemos dentro del sabor, y ahora ya nos metemos ahí, de los 5 sabores que hemos dicho: ácido para la madera, amargo para el fuego, dulce para la tierra, picante para el metal y salado para el agua. A ver, si sabemos que un alimento va a cuidar o a curar un elemento, si la madera tiene una forma energética de expansión o de hacia arriba, bueno, más que hacia arriba es en expansión la madera, ¿verdad? Como decíamos antes, la rama. ¿Qué energía tendrá un sabor ácido? ¿O qué dirección de la energía tendrá un sabor ácido? Para equilibrar a la madera. ¿Qué sentido, qué dirección energética tendrá un sabor ácido? Si la madera tiende a expandirse, el sabor ácido será astringente, para equilibrar ese efecto. Mucha madera con sabor ácido, un poquito de ácido, astringimos, ¿vale? Es decir, el movimiento energético de un sabor ácido irá a contraer, astringir, ¿vale? ¿Para qué nos irá bien? A una pérdida de líquidos, por ejemplo, una diarrea o un exceso de vómitos, damos ácido, entonces cortamos esa diarrea. Además, el sabor ácido promueve la secreción biliar, es decir, ayuda a su fu, ¿no? A su víscera. Entonces, bueno, por eso el sabor ácido es el de la madera. Otra cosa más, el sueño. También, y con todo al final tiene relación, ¿eh? Y le puedes buscar todas las conexiones. No, es que me encanta ver esas cosas, esas pequeñas relaciones que, esto porque es... Claro. Al final, como dijimos, ¿os acordáis que la madera dijimos que fluye y es tendente a un posible estancamiento como patología, ¿no? Pues el sabor ácido, ¿qué hará? Desestancará, ayudará a eliminar esos estancamientos que se puede haber producido, por ejemplo, una madera estancada, ¿vale? La madera que tiene la energía estancada, pues el sabor ácido ayudará a ese desestancamiento, ¿de acuerdo? Esto lo tenéis también en el libro, ¿verdad? ¿Que lo estáis siguiendo? ¿Sí? Vale. El sabor amargo. El sabor amargo. ¿Vale? Lo mismo, la energía del fuego, ¿qué hace? El fuego sube, ¿no? Sí, pero es mismo. ¿Qué tendencia energética será la del sabor amargo? También sería lo contrario. El fuego, el sabor amargo. El fuego tiende a subir y el amargo, ¿vale? Por eso los amargos drenan, ¿vale? Ahora sí. Hay alimentos o frutas en todo el caso que tienen 3, 4 y 5 sabores, ¿eh? El mango se dice en medicina china que tiene 4 sabores, ¿eh? La parte del hueso cercano es amargo o ácido, ¿no? La pulpa es dulce, por fuera también. Es como Áspero, es la palabra afuera. porque no sé cómo. Áspero o astringente. Es como el cabello de su Bueno, el sabor amargo favorece la digestión y abre el apetito, ¿vale? ¿Por qué? Favorece la digestión y abre el apetito. ¿Por qué diríais que el sabor amargo favorece la digestión y abre el apetito? Jengibre. Si nos centramos en el ciclo de formación, que el fuego crea tierra, si decimos que un amargo favorece a la digestión y abre el apetito, es que un amargo activa la tierra, ¿no? Digamos que la madre crea al hijo. La madre nutre, el fuego nutre a la tierra. Lo que decíamos del picante, lo siguiente, si la tendencia energética del picante, perdón, del elemento metal es a la introspección, como decíamos, ¿no? El picante será todo lo contrario, será hacia afuera, será centrífugo, perdón. Será que la energía sale hacia afuera. Por eso cuando comemos picante sudamos un poquito. La gente se nos pone perlada porque la energía sale hacia afuera, ¿vale? Bueno, antes de meternos por ahí, que hemos hablado mucho de la tierra o del sabor dulce. Estábamos en el amargo. En el amargo, está salado también. Sí, pero bueno, como hemos hecho el hincapié del jengibre, no quería saltarle
por el dulce, ¿vale? El elemento de la tierra, si os fijáis, el sistema digestivo, ¿no? Este sería un poco el flujo energético del sistema digestivo. Pues precisamente la tierra o el sabor dulce lo que hacen es subir la energía, ¿no? Siempre que comemos un dulce es como hoy, ¿no? Nos activamos, ¿vale? Armoniza, nutre, refuerza, tonifica y lubrica. Es decir, ayuda a la producción de líquidos orgánicos, ¿vale? Actúa directamente sobre la carne, es decir, sobre los músculos. ¿Os acordáis que dijimos que el tejido que controlaba la tierra eran los músculos, ¿no? Pues por eso, comiendo sabor dulce, tonificamos la carne, ¿vale? Al final está en mayor o menor medida en todos los alimentos, porque como es el sabor, digamos, de la madre, es un poco el que comparten casi todos los alimentos, por ejemplo los hidratos de carbono. Vale, los hidratos de carbono podríamos decir que hidratan y lubrican, ¿no? Que es lo que hemos dicho antes. Por eso una dieta cetogénica, Ileana, ¿Qué? por eso una dieta cetogénica, ¿Qué? Va muy mal, no la haga. uno de los síntomas es la sequedad, por ejemplo un estreñimiento. Estreñimiento. ¿Vale? Sí. Porque cetogénica, una dieta keto, Esa es la que te ¿vale? quito, vale. Es la que te quitas todos los hidratos, todos los elementos tierra. Claro, ¿qué pasa? Que no tienes ningún alimento que lubrique, que lubrifique, que ayude, ¿vale? A ese movimiento energético, con lo cual te quedas estancado, ¿vale? Te quedas seco. Exactamente. ¿Vale? Todo el mundo ahora por la dieta keto. Pero que consume mucha grasa, pero por eso, ¿no? Exactamente. Es Bueno, pura- grasa y proteína. Sí, pero no, bueno, grasa y proteína. ¿os acordáis de lo que decíamos antes, no? Sí. Este es el claro ejemplo para no hacer nada. Si no tiene... Si no tienes centro, no vas a ningún lado. Y el ¿Qué escuchaste? el ¿Eso movimiento soy yo? energético del agua, Agua. el riñón es hacia arriba, ¿vale? Porque está en la parte más baja, entonces asciende. Entonces el movimiento energético del sabor salado será el efecto contrario, ¿no? Será hacia abajo. Son laxantes, son purgantes y aparte el sabor salado ablanda también, ¿vale? Son características del sabor salado. Estimula también la función digestiva, lubrica, humedece y suaviza, ¿vale? Esto será útil, pues bueno, para determinados casos, ¿de acuerdo? Exactamente. Claro, por eso cuando están los náufragos se bebe mucha agua salada, al final... Sí, No, pero muy bien. ¿Qué les pasa? Que se deshidratan más. Se deshidrata y se caga. Se caga, porque lubrica. Claro. Es un buen ejemplo, ¿eh? Es un buen ejemplo. ¿Vale? Bien. Ay, Bueno, continuando la naturaleza, pero de esto ya lo hablaremos el próximo día, ¿no? La naturaleza es lo de frío, templado, caliente, ¿vale? Lo de frío y fresco serían más partes yin dentro de la naturaleza, y lo que sería templado, caliente serían más yang, ¿vale? Entonces también podemos establecer alimentos si son más yin o más yang. De lo que hablábamos antes, además